¿Alguna vez has sentido que tu propio padre preferiría que no existieras, solo porque decidiste vivir con honor en lugar de riqueza? Esta es una de esas historias de venganza que no necesitan gritos ni violencia. Basta con una verdad bien dicha, en el momento justo, para derrumbar una década de desprecio. Me llamo Gabriel Montenegro. Tengo 38 años. Soy coronel del ejército y he liderado operaciones que jamás verás en las noticias. Pero hoy, mientras me ajusto el traje frente al espejo de un hotel en Cartagena, o me siento como el estratega que asesora al Ministerio de Defensa. Hoy solo soy el hermano mayor al que invitan por compromiso. En unos minutos entraré en el salón de bodas de mi hermana menor. No llevo galones, ni medallas, ni mi insignia. Solo una promesa silenciosa: asistir, sonreír y no esperar nada. Porque ya aprendí que en mi familia el silencio vale más que cualquier medalla. Pero lo que nadie sabe es que en 7 días, esos mismos que hoy me llaman el fracasado tendrán que mirarme a los ojos en una reunión que decidirá su futuro. No necesito venganza, solo dejar que la verdad hable. Si tú también has sentido eso alguna vez, escribe "Yo también lo viví" en los comentarios. Y si esta historia te toca, no olvides darle like, comentar y compartir. Apenas estamos comenzando. Entré al salón con paso sereno, pero no por tranquilidad, sino porque había aprendido a caminar entre gente que no me ve. El salón del Hotel Santa Clara era majestuoso, con techos altos, candelabros antiguos y un cuarteto de cuerdas tocando boleros modernos. Cientos de invitados sonreían, brindaban, celebraban a Luciana, la princesa de la familia. Mientras tanto, un joven con tablet en mano revisaba la lista de invitados. Al ver mi nombre, frunció ligeramente el ceño, hizo un gesto breve con la mano y me condujo hacia una mesa al fondo, junto a una columna cerca del baño. «Mesa número 19», dijo sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. No era la mesa de los hermanos, ni de los primos, ni siquiera de los amigos cercanos. Allí estaban sentados una tía lejana que apenas recordaba mi nombre, un socio de negocios de mi padre y una pareja de recién casados que ni sabían quién era Luciana. Me senté en silencio, con la vista puesta en el centro del salón, donde una tarima elevada esperaba a los protagonistas de la noche. Reconocí a varios ejecutivos de la empresa familiar, algunos políticos y hasta a un senador que me saludó con una leve inclinación de cabeza, sin saber que hace 3 meses estuve en una reunión secreta con su asesor de seguridad nacional. Me limité a devolverle el gesto. A estas alturas ya no esperaba que alguien preguntara qué hago, dónde estoy o si sigo vivo. Para ellos, Gabriel es el que vive lejos, el que se fue a jugar al ejército, el que rechazó la oportunidad de oro que su padre le ofrecía. Una mujer en un vestido verde esmeralda, amiga de mi madre, se acercó a nuestra mesa. Me observó durante unos segundos antes de susurrarle algo al oído a su esposo. «Ese es el mayor Montenegro, el que se fue a la selva con los militares». ¡Qué desperdicio de cerebro! ¿No? Sentí el peso de cada palabra, como si fueran piedras pequeñas lanzadas con elegancia. No reaccioné. Respiré hondo y tomé un sorbo de agua. Recordé un momento de mi infancia, cuando mi padre me llevaba al club de golf y me decía que los hombres de verdad no se escondían detrás de uniformes, sino que dominaban desde oficinas con aire acondicionado. Esa frase se me quedó grabada durante años. Por eso, cuando decidí entrar a la escuela militar a los 18, ya sabía que lo perdería a él. Luciana apareció en el salón, radiante, tomada del brazo de mi padre. Todos se levantaron a aplaudir. Ella brillaba y lo merecía. Pero en los ojos de mi padre, al mirarla, vi algo que jamás había visto dirigido hacia mí: orgullo. Apreté los dientes con suavidad. No por envidia, sino porque duele más el desprecio cuando viene de quienes deberían protegerte.
Mientras la música seguía y la gente comenzaba a bailar, me dije a mí mismo, tranquilo, esto no es una competencia. A veces la venganza más poderosa no necesita ruido, solo tiempo y dignidad. Y lo que está por venir cambiará mucho más que una noche de boda. No había pasado ni media hora desde mi llegada cuando lo vi acercarse con esa elegancia ensayada que siempre lo distinguió. Don Ernesto Montenegro, mi padre, traje gris claro medida, corbata azul marino, sonrisa medida, lucía impecable, como siempre, con una copa de champán en mano y rodeado de empresarios. Se detuvo justo frente a mi mesa. Por un momento pensé que me saludaría con calidez como a los demás, pero no. Solo levantó ligeramente la ceja, me evaluó de arriba a abajo y dijo con voz firme, sin una pizca de emoción: «Gabriel, no sabía que vendrías». No lo dijo como quien se alegra. Lo dijo como quien no esperaba tener que lidiar con un recuerdo incómodo. Me puse de pie, tendí la mano con cortesía. Prometí estar presente, padre. Él asintió y sin más giró hacia su círculo de amigos y lanzó una frase que me atravesó como un alfiler. Él es mi hijo mayor. Eligió otra vida. Se fue con el ejército. Dice que está contento. Hubo risas suaves, incómodas, pero no por compasión, sino por ese tipo de condescendencia que se reserva para los que uno considera que eligieron mal. Una de las señoras del grupo, vestida con joyas que parecían más pesadas que su conciencia, preguntó: «¿Y qué hace exactamente en el ejército, don Ernesto?» Mi padre se encogió de hombros. «No lo sé muy bien. Creo que maneja computadoras en una base por ahí. Siempre tuvo talento con la tecnología, pero bueno, prefirió la selva a los salones de juntas». La frase me cayó como agua helada. No respondí, solo volví a sentarme, porque ya no tenía 18 años, ni buscaba su aprobación. Pero una parte de mí, la más silenciosa, todavía esperaba que alguna vez me preguntara con sinceridad: «¿Qué haces exactamente, hijo?» Luciana se acercó a nuestra mesa, sonriendo de oreja a oreja. Me abrazó rápido, como con prisa, y dijo: «Gracias por venir, Gab. Significa mucho para mí». Iba a decir algo más, pero el cuñado apareció, Alberto Cárdenas, el prometido de mi hermana y flamante figura política. Alto, seguro de sí, con ese tipo de voz que parece siempre a punto de dar un discurso. Me estrechó la mano como quien lo hace con un desconocido. «¿Sigues en el ejército?», me preguntó, con una sonrisa perfectamente artificial. Asentí con serenidad. «Sí, coronel. Unidad de inteligencia táctica». Sus cejas se arquearon con una mezcla de escepticismo y sorna. «Vaya, suena interesante. Aunque no entiendo por qué alguien con tu perfil no está en el sector privado. Con tu apellido, podrías estar dirigiendo algo importante». Lo miré fijo, no con rabia, sino con ese tipo de calma que precede al terremoto. Algunos decidimos servir, no solo dirigir. Él rió suavemente, como si fuera un chiste elegante. La conversación terminó cuando el DJ anunció el primer baile. Todos se dirigieron al centro del salón. Yo me quedé en la mesa, pero antes de que la música empezara, recibí un mensaje en mi teléfono cifrado. Confirmada reunión técnica en Bogotá. Su presencia es clave. Proyecto Bahía Escudo. Involucrados: Montenegro Group y Cárdenas Asociados. Levanté la vista. Alberto bailaba con Luciana. Mi padre brindaba con inversionistas. Y yo supe, en ese instante, que el tablero estaba armado. Y esta vez, la jugada sería mía. De vuelta en mi habitación del hotel, mientras la música de la boda aún se filtraba desde los jardines,
Me quité el saco lentamente y me senté frente al maletín negro que había traído conmigo. Introduje el código de seguridad y la tapa se abrió con un leve clic. Dentro, una carpeta con borde rojo sobresalía entre otros documentos. Proyecto Bahía Escudo. Clasificación: Alto Secreto. Objetivo: fortalecimiento cibernético y estratégico de las costas colombianas frente a amenazas híbridas. Pasé las páginas con rapidez. Lo conocía bien. Había supervisado personalmente las primeras fases, desde la planificación hasta las pruebas técnicas. Pero ahora estábamos en el momento decisivo: la asignación del proveedor tecnológico principal. 2 consorcios quedaban en carrera, y uno de ellos era el grupo empresarial de mi padre, Montenegro Group, en alianza con la firma de Alberto Cárdenas. Sentí como la ironía se deslizaba por mi espalda como una corriente fría. Aquel proyecto que podría redefinir la seguridad nacional, aquel contrato que valía más de $300 millones, dependía ahora de una decisión mía. Como director técnico del equipo de validación táctica del Ministerio de Defensa, mi recomendación era vinculante. Lo que yo dijera pesaba. Encendí la laptop militar y abrí el panel de evaluación interna. Lo que encontré no me sorprendió, pero sí me molestó. Lagunas en el presupuesto, empresas satélites sin actividad registrada, inconsistencias en la trazabilidad de equipos importados. Todo encubierto con lenguaje técnico brillante, como si el maquillaje pudiese ocultar un mal diagnóstico. Pero lo más preocupante era la arrogancia. Sabían que tenían respaldo político. Sabían que su apellido abría puertas. Nunca imaginaron que la persona detrás del informe final sería aquel hijo que, en palabras de mi padre, decidió irse a perder el tiempo entre soldados. Me levanté, caminé hacia la ventana y observé la bahía nocturna. La brisa marina traía olores salobres, y en la distancia, las luces del puerto brillaban como estrellas disonantes. Respiré hondo. No era rabia lo que sentía. Era una mezcla densa entre decepción y claridad. Esto ya no era personal. No se trataba de si mi padre me respetaba o no, ni de si Alberto me veía como igual. Era una cuestión de país, de integridad, de decidir si iba a firmar un contrato por lealtad familiar o rechazarlo por responsabilidad ética. Mi teléfono vibró con un mensaje del ministerio. Confirmado, reunión en sede central, lunes a las 8. Asistentes, ministro, dirección técnica, comité de seguridad nacional, representantes del consorcio. Cerré la laptop, guardé de nuevo el expediente y me miré en el espejo. Ahí estaba Gabriel Montenegro, coronel de inteligencia, condecorado por operaciones que nadie conocerá jamás. Y al mismo tiempo, seguía siendo ese hijo que no aparecía en ninguna foto del salón principal. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no buscaría reconocimiento. No levantaría la voz. Solo haría lo que sabía hacer mejor: exponer la verdad sin adornos. Porque cuando la justicia entra por la puerta, el linaje y los apellidos dejan de importar. Y en esa reunión del lunes, nadie podría mirar hacia otro lado. El lunes amaneció con una niebla espesa sobre Bogotá. El cielo parecía una manta gris extendida sobre los edificios, y el frío se colaba por el cuello de mi abrigo mientras descendía del vehículo oficial frente al Ministerio de Defensa. Llevaba mi uniforme de gala, impecable, con insignias pulidas y el emblema de inteligencia táctica visible en el pecho. No lo hacía por vanidad. Lo hacía porque ese uniforme hablaba más de mí que cualquier conversación con mi padre. El edificio era austero pero imponente. Guardias en cada entrada, sensores de control biométrico, silencio contenido. Subí hasta el 6º piso, donde se reuniría el comité técnico. En el pasillo, algunos funcionarios me saludaban con respeto, aunque sin excesos. Me conocían.
Sabían quién era, pero no sabían lo que estaba a punto de pasar. Al llegar a la sala, las puertas ya estaban abiertas. Entré con paso firme, saludé al ministro y al director de Seguridad Nacional. En un extremo de la mesa larga estaban sentados los representantes del consorcio empresarial. Entre ellos, mi padre, traje azul marino, corbata vino, cara serena. Y a su derecha, Alberto Cárdenas, con una sonrisa de protocolo y una carpeta en la mano. Cuando me vieron entrar, hubo un segundo de confusión. No sabían que yo sería parte de la reunión, mucho menos el encargado de evaluar la viabilidad técnica del contrato. Los murmullos cesaron cuando el ministro tomó la palabra. Buenos días a todos. Hoy se revisará la fase final del proyecto Bahía Escudo. Quien liderará esta sesión será el coronel Gabriel Montenegro, jefe del equipo de validación estratégica. El silencio fue inmediato. Mi padre me miró fijo, no con rabia, con incredulidad, como si no pudiera conectar a este hombre de uniforme con el hijo que nunca entendió. Alberto bajó la mirada un instante, luego volvió a sonreír, aunque ya no con la misma seguridad. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, abrí mi carpeta y comencé con tono claro. Antes de aprobar cualquier asignación, el equipo técnico exige respuestas sobre 3 puntos clave: consistencia presupuestal, trazabilidad operativa y evaluación de ciberseguridad. La voz me salía firme, sin temblores. Sabía que cada palabra pesaba. Y también sabía que, por primera vez, mi padre me estaba escuchando. No como un hijo, como alguien que podía decirle no. Un asistente del consorcio trató de intervenir, pero el ministro lo detuvo con un gesto. Deje que el coronel continúe, dijo. Mostré los documentos, señalé las anomalías, cité cifras. En ningún momento miré directamente a mi padre ni a Alberto. No era necesario. Ellos sabían, y el resto de la sala también. El hijo que ignoraron en las cenas familiares, el que no figuraba en los cuadros del despacho, era ahora quien tenía el poder de bloquear el proyecto más ambicioso de sus carreras. No buscaba humillar, solo mostrar que la verdad, aunque silenciosa, tiene el hábito de imponerse cuando llega su hora. Y esta era la mía. Pasé las primeras diapositivas con precisión quirúrgica. Cada dato, cada cifra, cada tabla proyectada en la pantalla tenía un solo propósito: exponer sin atacar. La tensión en la sala crecía como una cuerda estirada al límite. A mitad de la presentación, me detuve ante un punto específico del presupuesto: una transferencia de más de $28 millones a una empresa satélite con sede en Panamá, sin trazabilidad ni informes técnicos que justificaran su papel en el proyecto Bahía Escudo. Levanté la mirada y hablé, sin dramatismo pero con peso. Esta transferencia figura como inversión en consultoría tecnológica, pero según los registros internacionales, la empresa no tiene historial técnico ni personal capacitado en ciberdefensa. ¿Podrían explicarlo? Alberto fue el primero en moverse. Se acomodó en la silla, sonrió tenso y dijo: es una empresa emergente con alianzas que aún no aparecen en bases de datos abiertas. Estamos en proceso de registrar las operaciones. El ministro frunció el ceño. ¿Una empresa fantasma?, preguntó sin miramientos. Mi padre, hasta ese momento callado, intervino por fin. Es parte de una estrategia de expansión, una jugada de anticipación. No hay intención de ocultar nada. Tomé un respiro. Abrí otra carpeta y saqué una hoja sellada por la Unidad de Inteligencia Económica del Ministerio. La dejé frente al ministro. El equipo de verificación ha detectado que dicha empresa comparte dirección con otra firma sancionada por evasión fiscal en 2020. Si esto no es un error, es una grave omisión. Y si lo es,
entonces el nivel de revisión interna del consorcio es alarmantemente deficiente. La frase cayó como una piedra en un estanque. Silencio total. Las miradas dejaron de ir hacia mí y se volcaron hacia Alberto, quien ya no podía disimular el nerviosismo. Mi padre, en cambio, permanecía quieto, imperturbable. Pero yo conocí ese gesto, la mandíbula apretada, el parpadeo más lento. Estaba sintiendo el golpe. El ministro se aclaró la garganta. Coronel Montenegro, su recomendación preliminar. No dudé. En su estado actual, el proyecto no cumple con los estándares mínimos exigidos por el ministerio. No puede ser aprobado hasta que se aclare cada punto. Requiere una revisión completa de trazabilidad, seguridad técnica y control fiscal. Si se corrige, podrá reevaluarse. Pero así como está, comprometería la integridad operativa nacional. Nadie habló. Me limité a cerrar la carpeta, la misma que había abierto con tanta cautela en mi habitación del hotel 2 noches antes. No había rabia en mí, solo una determinación férrea de cumplir con mi deber. No era un ataque personal, era justicia profesional. Mientras recogía mis documentos, vi cómo Alberto se inclinaba hacia mi padre, murmurando algo entre dientes. Pero esta vez, mi padre no respondió. Sus ojos seguían fijos en mí, no de desprecio, sino de algo más denso, más incómodo. ¿Vergüenza? ¿Admiración contenida? No lo sabía. Lo único claro era esto: la imagen del hijo fracasado acababa de romperse, y cuando la verdad empieza a abrirse paso, ya no se puede volver atrás. La reunión terminó sin aplausos, sin palmadas en la espalda, sin sonrisas de cortesía. Solo el sonido de papeles siendo guardados y sillas arrastrándose lentamente por el suelo. Caminé por el pasillo principal del ministerio con el mismo paso firme con el que había llegado. Pero ahora, cada paso pesaba distinto, no por lo que había dicho, sino por lo que venía después. Cuando estaba a punto de llegar al ascensor, una voz conocida me llamó. «Gabriel, espera». Me giré. Era mi padre. Solo, sin Alberto, sin asistentes, sin la coraza de su grupo de poder. Se acercó con una expresión que hacía años no le veía. No era arrogancia, era desconcierto, quizá incluso humildad. «Necesito hablar contigo», dijo. No era una orden, era una petición. Le indiqué con la cabeza hacia una sala lateral vacía. Entramos. La puerta se cerró detrás de nosotros y, por primera vez en mucho tiempo, estábamos a solas. Padre e hijo, sin trajes, sin grados, sin testigos. Él permaneció de pie unos segundos. Luego suspiró profundamente, como si llevara una década conteniendo ese aire. No tenía idea, murmuró, con la voz rota por dentro. No sabía que habías llegado tan lejos, Gabriel. No sabía que eras ese hombre. No supe si sentirme aliviado o herido, porque sí lo sabía. Lo que no quiso fue verlo. Te lo envié todo, papá. Invitaciones a mis ascensos, informes, fotos. Respondí, manteniendo la voz serena. Nunca abriste nada. Se sentó. Se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar años de juicio equivocado. Pensé que estabas perdiendo el tiempo, que habías renunciado a la única oportunidad real de éxito que tenías. Siempre creí que estabas huyendo de la responsabilidad, no que la habías abrazado de otra manera. Permanecí en silencio, esperando, quizás, las palabras que nunca habían llegado. Fui injusto, continuó. Te vi como un niño rebelde, cuando en realidad eras un hombre valiente. Me equivoqué, hijo. La palabra hijo me golpeó más fuerte que cualquier acusación. Llevaba años siendo solo Gabriel para él,
un nombre sin vínculo emocional, un sujeto más en sus frases. Pero ahora esa palabra salía desde el fondo. Me acerqué lentamente, no para abrazarlo, no todavía, pero lo miré a los ojos y dije lo que había guardado desde los 18 años. Nunca quise traicionar tu legado, solo quería construir el mío. No elegí alejarme de ti, elegí acercarme a algo en lo que creía. Él asintió con los ojos vidriosos. Y lo lograste, con más honor del que yo jamás imaginé. Estoy orgulloso de ti, Gabriel, aunque me haya tomado años decirlo. No respondí de inmediato, porque algunas heridas no se cierran con una frase, pero sí pueden empezar a sanar. Nos quedamos en silencio. No había música, ni fiesta, ni testigos. Solo un padre y un hijo, con verdades tardías, sí, pero sinceras. Y, por primera vez, compartidas. Al salir de la sala, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era la victoria lo que me importaba. Era haber sido visto, por fin, no como un soldado, no como un rebelde, sino como un hombre, como un igual, como su hijo. Una semana después de aquella reunión, volví a Cartagena. Esta vez no por una boda, ni por un deber familiar, sino por algo mucho más sencillo, a la vez profundamente inesperado, una llamada de Luciana. «Gab, tienes que venir», me dijo con una voz que oscilaba entre la alegría y el desconcierto. «Papá hizo algo que no creerás». Accedí casi por curiosidad. Volví a la casa familiar en la zona antigua, esa misma donde crecimos entre techos altos, patios de baldosas y retratos que, durante años, me excluyeron con precisión quirúrgica. Siempre estuvieron ahí. El diploma de Alberto de Harvard, la portada de revista de papá, los trofeos académicos de Luciana. Pero ninguna foto mía, ninguna mención, ninguna insignia. Al cruzar el umbral, Clara, la misma empleada de siempre, me abrazó con más fuerza que nunca. «Ahora sí lo vieron, mi coronel», murmuró con una sonrisa cómplice. Subí los 3 escalones hacia la sala principal, y ahí, justo al lado de la vitrina central, estaba una foto enmarcada. Grande, elegante, sobria. Yo, con mi uniforme de gala, recibiendo la medalla al mérito en ciberdefensa nacional. El ministro de Defensa dándome la mano. La bandera detrás. Mi padre estaba allí, de pie, esperándome. Luciana a su lado, con una sonrisa genuina. Alberto no estaba, quizás por decisión propia, quizás por silencio innecesario. Papá me miró, y por primera vez en mucho tiempo no buscó tener la palabra. Solo señaló la foto y dijo: «Debió estar aquí desde hace años. Perdón por la demora». No supe qué decir. Me limité a caminar hasta la vitrina. Me detuve frente al vidrio y, sin tocarlo, dejé que mis ojos se llenaran de algo que no era orgullo. Era descanso. Al fin, estaba ahí, no por vanidad, no por exhibición, sino porque, por fin, alguien había reconocido que mi camino también valía. Luciana se acercó, tomándome del brazo. Papá mandó a enmarcarla él mismo. Eligió el lugar. Dijo que era hora de corregir lo que él mismo había ignorado. Nos sentamos todos en el comedor, en una mesa que por años había sido territorio frío, lleno de conversaciones de negocios. Esta vez, hubo silencio al principio. Luego vino la voz de mi madre, suave como siempre. ¿Cómo es eso del software militar que detecta ataques antes de que ocurran? ¿De verdad funciona como en las películas? Reí por lo bajo. No exactamente, pero a veces, sí. Aunque lo más difícil no es la tecnología, sino que te crean cuando no pueden verlo. Mi padre se sumó a la conversación, ya sin esa rigidez habitual.
Leí algo sobre eso. Inteligencia predictiva. ¿No? Gabriel diseñó uno de esos sistemas. ¿Cierto? Asentí, sorprendido. No por la pregunta, sino porque la recordaba. Había leído algo mío. Después del postre, el mismo pastel de nueces que odiaba de niño y aprendí a amar de adulto, nos quedamos conversando de cosas simples, sin jerarquías, sin tensiones, solo familia, al fin. Esa noche salí al jardín con un café en la mano. La brisa del Caribe era tibia y las luces del salón se reflejaban en el agua de la piscina. Mi madre salió tras de mí con una chaqueta en la mano. Me la puso sobre los hombros como cuando era niño. «Estoy orgullosa de ti», me dijo sin rodeos. «No por ser coronel, por ser tú». La miré. Los ojos se me humedecieron. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No todas las historias de venganza necesitan gritos, amenazas ni ojos llenos de rabia. A veces, la verdadera venganza es llegar lejos sin pedir permiso. Es caminar con la frente en alto mientras quienes te subestimaron se ven obligados a mirarte desde abajo. Gabriel no destruyó a su familia, no saboteó sus negocios, no buscó revancha con odio. Solo se mantuvo firme, silencioso, coherente, hasta que la verdad se impuso por sí sola. Y esa es, quizás, la lección más poderosa. Cuando haces lo correcto, tarde o temprano, el mundo y hasta tu propio padre tendrá que reconocerlo. ¿Tú también has sentido lo mismo? ¿Te han llamado loco, débil o inútil, solo por no seguir el camino que otros eligieron para ti? Si es así, escribe en los comentarios, Capi, porque tu historia también merece ser escuchada. Y si esta historia te tocó el corazón, si sentiste un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, te invito a darle like, compartir el video y suscribirte al canal, porque aquí contamos más que anécdotas. Aquí narramos vidas que merecen justicia, respeto y redención. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.